penalties Estoy of leyendo la Biblia pride, Reina Valera Antigua. Y el because tema aquí es las among consecuencias del other orgullo, porque things, entre otras that is cosas, so esto es evident. bastante evidente en el capítulo o en esta porción del capítulo que vamos a estar estudiando este día. Pablo entra en Atenas. Atenas, el corazón cultural de Grecia, el centro del mundo en aquel entonces de sabiduría y cultura, la grande y poderosa Atenas con su maravillosa arquitectura y sus escuelas de filosofía, y con su gran orgullo en el aprendizaje. Atenas, hogar de los más grandes filósofos. Ahora bien, esta cultura estaba en su cúspide en el momento en el que el apóstol entra a la ciudad. Allí estaba el Partenón y muchas otras cosas que podían intimidar a un predicador cristiano y para impresionarlo también. Una ciudad muy orgullosa de que guiaba al mundo en la sofisticación de aquel entonces. ¿Cuál fue la impresión del apóstol a medida que vino la luz del día? ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que le sorprendió? Bueno, él estuvo horrificado, estaba aterrorizado, su espíritu fue movido dentro de él fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Él sabía lo que él encontraría en Atenas, y de alguna forma cuando lo vio, verdaderamente entendió de una forma notable este centro de aprendizaje y sofisticación y cultura, y uno no podía ver en ninguna otra parte tanta idolatría como aquí, tanta idolatría patética y baja. Había politeísmo, había ídolos por todas partes, había templos en todas partes, grandes supersticiones en todo lugar. ¿Qué contraste? Aprendizaje y cultura por un lado, y por otro lado una superstición patética. Esto era Atenas en aquel entonces. Las personas estaban muy perdidas y vamos a escuchar respecto de los epicureos y los estoicos. Los epicureos eran ateos, ellos no aprobaban los templos y los ídolos y las imágenes, etcétera. Ellos no creían en un ser divino. Y los estoicos como que sí creían en un ser divino, pero eran panteístas y no creían en un ser personal, en una deidad personal, ni tampoco probaban los templos. ¿Y cuánta influencia tenían ellos, su escuela de pensamiento, en la cúspide de su poder? No tenían gran influencia, porque la gente ordinaria, a pesar de que eran orgullosos de todos sus partidos y sus escuelas de filosofía, grande orgullo, tan grande orgullo que su mente estaba cerrada a cualquier cosa externa y al mismo tiempo no tenían ninguna influencia, no tenían ninguna ayuda a la gente ordinaria. No que esos filósofos de los epicureos o estoicos fueran buenos para ellos, pero la gente ordinaria no era ayudada por ellos. Y aún así, la gente iba a los templos y vivían para tratar de aplacar la ira de sus dioses que ellos habían imaginado. Eso era Atenas. Y el apóstol Pablo estaba lleno de horror por todo lo que vio. Y lo que vio no fue el centro del aprendizaje mundial, sino vio esclavitud. Esclavitud a cosas ficticias, a cosas absurdas, una combinación de conocimiento e ignorancia, y completas tinieblas en el alma. Engaño de mente y sobre todo vio la grande ofensa que toda esta idolatría representaba a Dios, al único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero no era permitido existir en ese lugar. En lugar de él, escogían a todos sus dioses pequeños que ellos habían inventado. Así que el primer encabezado es la ignorancia del orgullo. Uno hubiera pensado que Atenas estaría abierta al conocimiento divino. Uno hubiera pensado que las personas de Atenas, de entre todas las personas, al ver su orgullo en el aprendizaje, etcétera, uno hubiera pensado que esa gente estaría abierta a lo obvio, que este mundo complejo tiene un creador,
que hay diseño en el mundo y en el universo. A pesar de todo ello, sí podían verlo antes de la época del telescopio y el microscopio. Y uno pensaría que su mente estaría abierta, uno pensaría que sus instintos por la eternidad les haría estar abiertos a estudiar este tipo de cosas del Dios verdadero, pero en absoluto fue así. Lo dejaban a un lado, estaban orgullosos de su conocimiento, no querían nada que interfiriese con ellos o que quitase sus ideas o que compitiese con sus ideas. Sus mentes estaban cerradas. Veamos el texto en el versículo 16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía. Estaba muy enardecido dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y era así. Así que disputaba o discutía, razonaba. Él explicaba su caso. Lo explicaba todo cuidadosamente. Eso es lo que significa el griego que se traduce como disputar o discutir. No reto la traducción. Es lo que uno hace cuando uno disputa con la gente, les explica a uno. Y él estaba teniendo que escuchar sus respuestas y sus preguntas y tenía que explicar su caso y responderles y también explicar sus proposiciones. Así que disputaba, primero que nada, de acuerdo a su costumbre en la sinagoga, porque era la voluntad de Dios que él primero fuese a los judíos y a los griegos que temían a Dios que se encontraban con ellos en la sinagoga. Y eso no solamente porque fuera de acuerdo a las promesas antiguas de Dios de que el Salvador vendría primero a los judíos, sino que también era por una razón práctica. Y lo que pensábamos la semana anterior, el estudio anterior, los judíos, a pesar de que sus errores eran grandes, ellos tenían buena educación al respecto de la escritura del Antiguo Testamento. Así que una vez que vieron a Cristo y fueron convertidos, y se les dio un nuevo entendimiento, pues podían hacer gran progreso, rápido progreso en las cosas de Dios. Tenían el entrenamiento correcto, tenían el contexto correcto. No les había servido hasta entonces, pero una vez que fueron salvos, esto les ayudaría a conocer la Escritura y por tanto serían personas que estarían en una buena posición para poder ser los primeros maestros e instructores en la iglesia del Nuevo Testamento. Los gentiles, cuando ellos fueron convertidos a gran escala, pero aún así ellos habían sido politeístas y eran ignorantes de los atributos del Dios vivo y no sabían nada respecto de la escritura. Ellos tomarían más tiempo, muy pronto remontarían, pero tomarían un poco más de tiempo. Así que versículo 17 disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que le ocurrían, con los que estuvieran presentes. La plaza. Uno podría pensar en un mercado con puestos que venden cosas, sin embargo, la plaza en Atenas no era así. Era una gran área, un gran espacio con muchos árboles inmensos que escondían múltiples estatuas y templos y diferentes escuelas de pensamiento y filósofos que se reunían allí y muchos escuchaban su enseñanza, sus discursos. Entonces era un lugar para reunirse, para discutir, para hablar y también para poder comprar y vender. Entonces no era solamente un mercado, por eso en español la traducción dice una plaza y Pablo iría allí diariamente. Él estaba esperando a Silas y a Timoteo, pero había bastante que hacer y su corazón estaba conmovido, quebrantado, viendo a las personas con su necesidad en Atenas, de modo que se puso inmediatamente a trabajar. Y podemos imaginar que muchas personas se reunían alrededor de él. Y en el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Esta palabra que dice aquí disputaban con él traduce un término griego que significa que interactuaban con él. No solamente se lo encontraron, sino que le preguntaban y le respondía. Era un proceso dual. Había como una disputa, un debate, una conversación. Algunos de ellos decían, los epicureos y los estoicos, y sin embargo, y sin lugar a dudas también otros, unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Palabrero
Es una buena traducción. El original dice algo así. ¿Qué dice este recogedor de semillas? Y esto nos ayuda a ver la profundidad del insulto aquí. Aquí tenemos a un hombre que está hablando al respecto de cosas que nosotros pensamos que no entiende. Suena bien. Es una de estas personas que, que encuentra conocimiento aquí, lo recoge aquí y allá, como un pajarito recogiendo cosas aquí y allá, y no sabe cómo usar todo esto. Es un ignorante. Es un hablador público que quiere atención para sí mismo. Como un pájaro escogiendo semillas aquí y allá. Si lo hubieran escuchado, hubieran visto que el mensaje de Pablo era muy sistemático y organizado, mucho más que cualquier cosa que ellos tuvieran que decir. Él hablaba al respecto de un creador, hablaba al respecto de la necesidad del hombre por la caída del hombre, hablaba al respecto de la necesidad de reconciliación con Dios y cómo esto se podía lograr solamente con la redención, la venida de Cristo, y él tenía que morir por el pecado de su pueblo. Todo esto explicaba la caída del ser humano y la naturaleza del ser humano, y el pecado era perfecto, era su sistema usual de la teología que él explicaba. Pero ellos eran tan orgullosos de su aprendizaje, y cualquier cosa de fuera de Atenas era basura para ellos. Cualquier cosa buena se originaría allí en Atenas, y estaban listos para despreciar a quien fuera que viniera de fuera. Les escucharemos no porque queramos interesarnos en lo que dicen, sino porque queremos saber lo suficiente para despedazar su enseñanza y ridiculizarlos. Estamos aquí para afilar nuestros cuchillos y para inflar nuestro ego. Así que lo llamaban palabrero, recogedor de semillas, palabrero. Estos traductores pusieron la mejor palabra que pudieron. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. ¡Cuán increíble! ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Uno viene donde se aprende todo, y ellos se les explicó respecto de un verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero una esencia divina, un solo Dios, de forma misteriosa, tres personas en la deidad, pero solamente es un Dios. Y Pablo hubiera enfatizado estas cosas evidentemente una y otra vez en contra de sus miles de dioses. Ellos tenían miles de dioses. No, él hubiera dicho. Su mensaje central es, hay un solo Dios, y esta gente brillante, tan llena de su aprendizaje y su filosofía, no entendían lo que Pablo estaba diciendo. Y escuchen lo que decían algunos de ellos. Parece que es predicador de nuevos dioses, de dioses extraños, divinidades extrañas, en plural. Es exactamente lo opuesto de lo que Pablo les estaba diciendo. Vean ustedes, el orgullo enceguece. Tú puedes ser el más grande científico en el mundo y puede dejarte ciego por completo. Y tal vez no es que haya un problema con tu ciencia, tal vez no entiendes bien los orígenes, porque todas esas cosas son parte de filosofía, no de la ciencia. Tal vez está mal los orígenes que tú entiendes de la Tierra. Sin embargo, tal vez tu ciencia es brillante y es muy útil y muy importante para muchos. Pero si tú te dejas llevar por el orgullo y tu conocimiento, entonces no podrás entender lo más importante y lo fundamental de todo. Y esto es lo que está pasando aquí en Atenas en este pasaje. Su orgullo oscurece las cosas, no pueden ver. Ellos escuchan al apóstol Pablo de entre todas las personas proclamando un solo Dios, y ellos piensan que está hablando de muchos dioses. ¿Cuán lejos uno puede apartarse del entendimiento? Porque él les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo que implica aquí, al escribir esto Pablo bajo inspiración, perdón, Lucas bajo inspiración, es que ellos pensaban que la resurrección era un Dios. Estaban tan acostumbrados al concepto de muchos dioses que cuando Pablo habla respecto de la resurrección, pues los griegos sí hacían que cosas abstractas fueran dioses. Así que es difícil imaginarnos que ellos pueden imaginarse que la resurrección es otro dios en sí misma. Sin embargo, lo hacían y no entendían.
Y nosotros podemos tener en nuestra cabeza tan llena de la evolución y las teorías científicas que la mismísima noción de Dios se oscurece por completo. Todo tiene que tener una explicación racional. Y no entendemos nada divino. Exactamente lo mismo ahora como fue entonces, porque les predicaba la parte final del versículo 18, les predicaba a Jesús y la resurrección, entonces pensaban que estaba hablando de dos dioses diferentes, sorprendente. Versículo 19, y tomándole, le trajeron al aerópago, la reunión de los consejeros de más rango en Atenas. Él no estaba siendo juzgado. Ellos, los traductores allí de la Biblia inglesa, en este pasaje, se han decidido por decir que cuando Pablo se dirige a los consejeros de más alto rango de Atenas y a otras personas junto con él, una gran multitud, ellos piensan, estos traductores piensan que se hizo en el monte Marte. No necesariamente se hizo ahí. Los traductores de la Biblia inglesa dicen que era en el monte Marte en el versículo 22, sin embargo en español dice el Aurópago, lo cual es correcto porque eso es lo que dice el griego. En el versículo 22, en otras palabras, este es el lugar donde se reunía el consejo, en esa reunión desde luego. Y el monte Marte no sería una traducción correcta en ningún idioma. Y es así la misma palabra que se dice aerópago en el versículo 19. De modo que tal vez sí se reunieron en una basílica abierta en esa región, porque había muchas. Y le trajeron al aerópago, diciendo lo siguiente. Y yo no he estado allí en persona, pero lo que vemos en fotografías es que es difícil ver cómo una gran cantidad de personas junto con Pablo en medio de ellos pudieran haberse reunido en el monte Marte, de modo que tal vez había una basílica en esa área. Y le llevaron allí y le dijeron por el versículo 19, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Ellos no querían verdaderamente saberlo. Más bien tenían el propósito, como ya dije yo, querían destruir su doctrina. Tenían demasiado orgullo como para seguirle. Entonces, ven, háblanos. Y el apóstol Pablo así lo hizo. Y ahí estaban aquellos ancianos de gran rango en Atenas y una gran multitud de personas y extranjeros también sin lugar a dudas. Personas que habían visitado Atenas para poder aprender su cultura y aprendizaje y estaban reunidos ahí. Podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dice, si versículo 21, la explicación. Entonces, todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna otra cosa. No pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo, pero sus mentes estaban cerradas a la verdad. Y entonces Pablo comienza su discurso histórico en el versículo 22, el discurso histórico de Pablo a la gente del Areópago en la región del Monte Marte, ahí en Atenas. En- Estando pues Pablo en el medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y comienza su discurso y su curiosidad es despertada. En todo os veo como más supersticiosos. Percibo que sois muy religiosos. Supersticioso está bien, pero religioso es una mejor traducción porque describe el tipo de religión que tiene, a la cual se apegaban la mayoría de las personas ahí. Versículo 23. Porque pasando, podemos expandir esto. El sentido es que a medida que atravesé la ciudad, le respetarían por eso. Él ha venido, eso es lo que nosotros esperamos de los visitantes en Atenas. Él ha venido a nuestra gran ciudad Atenas y la ha visto. Él ha caminado a través de nuestra ciudad. Él ha visto sus maravillas y sus logros, su arquitectura de nuestra ciudad y su grandeza de nuestra ciudad. Está haciéndonos justicia. Bueno, sí, lo hizo. Pasando o a medida que atravesé la ciudad y la inspeccioné y miré vuestros santuarios, vuestra adoración, él vio los santuarios, los templos, los santuarios y las imágenes y los templos.
A medida que miré todo esto, y claro que había grandes obras de arte, no, claro, la mente del apóstol habría apreciado el arte, claro, y la arquitectura, pero él vio algo, y esto le llamó la atención en particular. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción entre los muchos altares: al Dios no conocido, al Dios desconocido. Esto es un artículo específico, al Dios es específico, véalo, no conocido. Muchas personas comentan al respecto de este versículo y este evento y dicen, lo que pasa aquí es lo siguiente: los atenienses creían en tantos dioses, o por lo menos los atenienses ordinarios creían en tantos dioses, y a menos que dejaran a uno de lado, alguien hizo o algún grupo de personas hicieron un altar al dios que tal vez estaban dejando de lado, por si acaso habían dejado a un lado a un dios y él estuviera ofendido con nosotros, y él entonces obrase en contra de nosotros y trajese desgracia sobre nosotros. Y ellos pensaban, o algunas personas que comentan al respecto de este dios, de este pasaje, perdón, piensan que esto es lo que significa. Sin embargo, no es así. No significa esto. Les voy a decir lo que sí significa. Significa que alguien en Atenas o algún grupo en Atenas o alguna cantidad de personas pensaban que había una posibilidad de que se habían equivocado en todo y que no había muchos dioses, sino solamente uno. Por allí en la mente de alguien había un instinto, una concienciación de que este politeísmo, esos múltiples dioses, tal vez no son la respuesta a las cosas.